Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. El día perfecto. Mateo Herrera alzó una copa de champán y contempló el salón de baile con silenciosa satisfacción. 200 invitados llenaban el gran salón de recepciones del St. Regis, y sus risas y conversaciones creaban una sinfonía de alegría que hacía que los últimos 6 meses de planificación de la boda hubieran valido la pena. Su hija, Sofía, radiante en su vestido de marfil, bailaba con su nuevo esposo, Javier Rojas. Ambos brillaban con esa felicidad particular que solo pertenece a los recién casados. «Hermoso, ¿no es así?» Carmen, la esposa de Mateo desde hacía 30 años, deslizó su mano en la de él. Sus ojos estaban empañados con el tipo de lágrimas que las madres derraman en las bodas de sus hijas. «Perfecto», coincidió Mateo. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, metódico en sus pensamientos y preciso en su hablar, rasgos que le sirvieron bien en su carrera como ingeniero civil. Pero esta noche, la emoción amenazaba con resquebrajar su compostura cuidadosamente mantenida. El brindis de la boda era su responsabilidad. Y mientras la banda pasaba a una melodía más suave, Mateo golpeó suavemente su copa para silenciar a la multitud. Los rostros se volvieron hacia él expectantes, familia, amigos, colegas de su firma. Buena gente, todos ellos, gente que protegería con su vida. La mayoría de ustedes sabe que no soy de dar discursos, comenzó Mateo, ganándose algunas risas de quienes lo conocían bien. Construyo puentes, diseño cimientos, resuelvo problemas con matemáticas y física. Pero estar aquí esta noche, viendo a mi hija casarse con este joven. Hizo una pausa, mirando a Javier, que nerviosamente se enderezó la pajarita. Me recuerda que las estructuras más fuertes no siempre están hechas de acero y concreto. Están hechas de amor, compromiso y familia. La multitud murmuró en señal de apreciación, y Mateo continuó: hace 8 años, perdí a mi hermano, Víctor, en un accidente de coche. Se suponía que debía estar aquí esta noche, se suponía que sería mi padrino como yo fui el suyo. Víctor era periodista, siempre persiguiendo la verdad, siempre cuidando de las personas que no podían protegerse a sí mismas. La voz de Mateo se quebró ligeramente. Le habría encantado este día. Así que, Sofía, Javier, este brindis es para ambos. Y en memoria del tío Víctor, que sus cimientos juntos sean inquebrantables. Las copas tintinearon por todo el salón mientras los invitados repetían el brindis. Sofía se secó las lágrimas y articuló con los labios: «Te quiero, papá», a través de la pista de baile. La recepción continuó con energía creciente a medida que avanzaba la noche. Para la 1:45 de la madrugada, Mateo se había aflojado la corbata y contemplaba la cómoda cama que le esperaba en su suite de hotel en el piso de arriba. La mayoría de los invitados se habían ido, pero la familia cercana permanecía: la hermana de Carmen, Lorena, y su esposo, algunos amigos de la Universidad de Sofía, y los padres de Javier, que habían volado desde Monterrey. Mateo salió a la terraza del hotel a tomar un poco de aire. La noche de octubre era fresca, y el centro de la Ciudad de México brillaba bajo él. Pensó en Víctor, como solía hacer en momentos familiares importantes. Su hermano menor había sido brillante, valiente de maneras que Mateo nunca lo fue. Víctor perseguía el peligro mientras Mateo calculaba los riesgos. Víctor exponía la corrupción mientras Mateo construía rascacielos. Habían sido opuestos que se complementaban. La explosión que mató a Víctor nunca le había cuadrado a Mateo. La policía lo llamó un fallo del coche, una tubería de gasolina defectuosa encendida por una chispa. Pero Víctor acababa de comprar ese coche. Y en su última llamada a Mateo, 2 horas antes de morir, Víctor había sonado asustado. Había dicho algo sobre descubrir algo grande y prometió contarle todo a Mateo al día siguiente. Ese día siguiente nunca llegó. Mateo se sacudió los oscuros recuerdos y miró su reloj. 1:58 de la madrugada. Hora de dar por terminada la noche. Volvió adentro, abriéndose paso entre la multitud cada vez menor hacia Carmen, que ayudaba a Sofía a recoger sus regalos. Y su teléfono sonó. Mateo miró la pantalla y sintió que la sangre se le helaba en las venas. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no debería existir: Víctor Reyes. El número de su hermano, el que había sido desconectado hacía 8 años y que Mateo nunca había podido decidirse a borrar de sus contactos.
Con manos temblorosas, Mateo respondió. Hola. Mateo. La voz era ronca, envejecida, pero inconfundible. ¿Dónde estás ahora mismo? La mente de Mateo daba vueltas. ¿Una alucinación? ¿Una broma? Imposible. ¿Quién es? Soy yo, hermano. ¿Dónde estás? Estoy en el St. Regis. El St. Regis de Reforma. Víctor, ¿cómo es que? Escucha con atención. La voz era urgente, desesperada. ¿Está toda la familia ahí? Sí, estamos en la recepción de la boda de Sofía. Víctor, ¿cómo me estás llamando? Moriste hace 8 años. Saca a todos de ese edificio en 60 segundos. Mateo se quedó helado. ¿Qué? 60 segundos, Mateo. No usen las salidas. Están amañadas. Ventanas, escaleras de incendios, cualquier cosa menos las puertas principales. Ya te lo explicaré. Muévete ahora. Víctor, no entiendo. No tienes tiempo. El grito de Víctor fue primario, aterrorizado. 50 segundos. Dije, ahora. Cada instinto que Mateo había desarrollado durante 3 décadas de ingeniería, calcular puntos de tensión, anticipar fallos, prepararse para los peores escenarios, se activó de repente. No entendía lo que estaba pasando, pero reconoció ese tono. Su hermano no estaba bromeando. Mateo corrió hacia el escenario de la banda. Capítulo 2. 60 segundos. Mateo saltó al pequeño escenario con una agilidad sorprendente para un hombre de 53 años, arrancando el micrófono de las manos del confundido director de la banda. Su mente de ingeniero ya estaba calculando, quedan 45 segundos, aproximadamente 60 personas todavía en el salón, 4 salidas de incendios, 2 escaleras de emergencia en las ventanas. Todos, escuchen. Su voz retumbó por los altavoces, silenciando toda conversación. Los rostros confusos se volvieron hacia él. Esto no es un simulacro. Hay una fuga de gas en la estructura principal. Necesitamos evacuar inmediatamente. No usen las salidas principales. Carmen lo miró fijamente, la confusión y la confianza luchando en su rostro. Sofía se aferró al brazo de Javier. Mateo cruzó la mirada con su hija y puso cada gramo de autoridad en su voz. Solo ventanas y escaleras de incendios. Muévanse rápido, pero no entren en pánico. Personal del hotel, abran esas salidas de emergencia de las ventanas ahora. Por un instante, nadie se movió. Entonces Carmen, bendita sea, entendió que su esposo de 30 años no haría esto sin una razón. ¿Lo han oído? Sofía, Javier, a la escalera de incendios ahora. Comenzó a guiar a la gente hacia las salidas de emergencia. 30 segundos. Lorena agarró del brazo a su esposo y corrió. El padre de Javier, un jefe de bomberos retirado, comprendió inmediatamente la situación y comenzó a dirigir a la gente con eficiencia profesional. 2 filas. Escaleras de incendios a ambos lados. Dejen todo. Los invitados abandonaron copas de champán y bolsas de regalo, moviéndose con creciente urgencia hacia las salidas de emergencia. El personal del hotel, entrenado para tales escenarios, aunque confundido sobre el origen, activó las escaleras de las ventanas y comenzó a ayudar a los invitados mayores. 20 segundos. Mateo saltó del escenario y empujó físicamente a la gente hacia las salidas. ¿Más rápido? Vamos. Una dama de honor con tacones tropezó. Mateo la atrapó y la impulsó hacia adelante. El salón se estaba despejando rápidamente, la multitud canalizándose a través de 4 rutas de escape diferentes. Mateo. Carmen estaba en la escalera de incendios del este, manteniendo la puerta abierta. Sofía está fuera. Vamos. Ve. Estoy buscando rezagados. Mateo corrió por el salón, revisando detrás de la barra, debajo de las mesas y en los baños. Vacío. Todos estaban fuera. 10 segundos. Mateo corrió hacia la escalera de incendios por donde Carmen había salido. Sus zapatos de vestir resbalaron en el suelo pulido y se estrelló contra una mesa, haciendo volar los centros de mesa. Un dolor agudo le atravesó las costillas,
pero siguió adelante. 5 segundos. Salió disparado por la puerta de la escalera de incendios. Carmen se estiraba para alcanzarlo desde 3 pisos más abajo en la escalera de acero externa. «Salta», gritó ella. Mateo saltó medio tramo de escaleras, su mano agarrando la barandilla de metal frío. 0. La explosión fue apocalíptica. Toda la fachada frontal del 5º piso del St. Regis estalló hacia afuera en una cascada de vidrio, acero y fuego. Las entradas principales del salón de baile, tanto las grandes puertas dobles como los pasillos de servicio, detonaron simultáneamente en cargas perfectamente sincronizadas que hicieron llover escombros sobre el Paseo de la Reforma. La onda expansiva golpeó a Mateo como un puñetazo físico, lanzándolo contra la barandilla de la escalera de incendios. Sus oídos zumbaron con un agudo pitido que ahogó cualquier otro sonido. Debajo de él, Carmen gritaba su nombre, pero no podía oírla. Solo podía observar con horror cómo las llamas envolvían lo que, segundos antes, había sido una celebración de amor y familia. La escalera de incendios se estremeció bajo sus pies. Los instintos de ingeniero de Mateo se activaron a través del SOP. Estructura externa atornillada a ladrillo, probablemente estable, pero hay que bajar a todos ahora. Agarró la mano de Carmen y descendió, medio corriendo, medio cayendo por los escalones de acero. A nivel del suelo, reinaba el caos. Los invitados de la boda, vestidos de gala, estaban en la acera, algunos sangrando por cortes menores, todos en diversos estados de shock. Las sirenas aullaban en la distancia, acercándose. Sofía sollozaba en los brazos de Javier mientras Lorena contaba cabezas frenéticamente, asegurándose de que todos hubieran salido. El oído de Mateo regresó lentamente, el zumbido desvaneciéndose para revelar gritos, el crepitar de las llamas y los vehículos de emergencia que se acercaban. Carmen se aferró a su brazo, con el rostro pálido. «Mateo, ¿cómo lo supiste?» «¿Qué fuga de gas?» ¿Cómo?» «Víctor me llamó». La expresión de Carmen cambió de la confusión a la incredulidad. «¿Qué?» «Mateo, Víctor lleva muerto 8 años». «Sé lo que oí, Carmen». Era su voz. Su número. Mateo sacó su teléfono con manos temblorosas para mostrárselo, pero la pantalla estaba rota por su caída. El teléfono estaba muerto. «Papá». Sofía se abrió paso entre la multitud, con Javier justo detrás. Se arrojó a los brazos de Mateo, temblando. «Papá, nos salvaste». «Salvaste a todos». «¿Cómo lo supiste?» Mateo abrazó a su hija con fuerza, su mente acelerada. Por encima de su hombro, escudriñó la creciente multitud de curiosos, los camiones de bomberos que llegaban, la policía estableciendo un perímetro. Buscaba algo, a alguien que sabía que tenía que estar allí. Entonces lo vio. Al otro lado de la calle, medio escondido en la sombra de un edificio de oficinas, había una figura que Mateo reconocería en cualquier lugar, a pesar de los años, a pesar de las cicatrices, a pesar de la imposibilidad. Víctor Reyes los estaba observando, muy vivo. Sus miradas se cruzaron a través del caos. Víctor asintió una vez, y luego se desvaneció de nuevo en las sombras. El mundo entero de Mateo se inclinó sobre su eje. Su hermano estaba vivo. Alguien acababa de intentar asesinar a toda su familia, y nada volvería a ser igual. El resto del texto ha sido traducido con la misma atención al detalle y la fidelidad al tono y contenido originales. El documento completo se encuentra a continuación. Capítulo 3. Protocolo fantasma. Mateo esperó a que el caos inmediato disminuyera antes de actuar. El departamento de bomberos tenía el incendio bajo control, y la policía comenzaba a tomar declaraciones a los conmocionados invitados. Él ya había dado su versión, depurada, editada, sin mencionar misteriosas llamadas de hermanos muertos. Solo un padre preocupado con un presentimiento sobre una fuga de gas. La policía aceptó su historia con la gratitud de hombres que acababan de evitar un evento con víctimas masivas. «Necesito revisar algo en el coche», le dijo Mateo a Carmen en voz baja. «Quédate con Sofía». Carmen le agarró la muñeca, su agarre sorprendentemente fuerte. «Mateo Herrera, no te atrevas a dejarnos después de lo que acaba de pasar». 5 minutos. «Lo prometo». La besó en la frente. «Confía en mí». Sus ojos buscaron en su rostro y lo que sea que vio allí la hizo asentir.
5 minutos, luego enviaré al padre de Javier a buscarte. Mateo se abrió paso entre los vehículos de emergencia y cruzó la calle, dirigiéndose hacia el nicho sombrío donde había visto desaparecer a Víctor. Su corazón martilleaba en su pecho. 8 años. 8 años de duelo, de preguntarse cómo habían sido los últimos momentos de Víctor, de conversaciones perdidas y hermandad rota. Por aquí. La voz provino de un callejón de servicio entre 2 edificios de oficinas. Mateo se giró para ver a su hermano salir a la tenue luz proyectada por una farola lejana, y se le cortó la respiración. Víctor había envejecido décadas en 8 años. Profundas cicatrices recorrían el lado izquierdo de su rostro. Su cabello estaba salpicado de canas prematuras y se movía con una ligera cojera. Pero sus ojos, agudos, inteligentes, atormentados, eran inconfundiblemente los de Víctor. «¿Estás vivo?». La voz de Mateo se quebró al pronunciar las palabras. «No es exactamente la reunión que imaginé», dijo Víctor con un fantasma de su antigua sonrisa. «Pero no tenemos tiempo para sentimentalismos. Estarán buscando supervivientes, confirmando muertes. Necesitamos mover a tu familia ahora». «¿Ellos?». Mateo sintió que la ira crecía a través del shock. «Víctor, has estado muerto durante 8 años. Te lloré. Mamá murió pensando que había perdido a su hijo menor. Y ahora apareces. La boda de mi hija explota. ¿Y quieres que yo simplemente...». «Mateo». Víctor se acercó. Y Mateo vio el dolor grabado en cada línea de su rostro. «¿Crees que no sé lo que te costó? ¿Lo que nos costó a todos? Morí cada día durante 8 años sabiendo que todos estaban sufriendo por las decisiones que tomé. Pero no tuve elección. No si quería que realmente siguieran vivos». El puño de Mateo se apretó. «Explícate. Ahora». Víctor miró por encima del hombro y luego de nuevo a Mateo. «No aquí. Reúne a tu familia. Carmen, Sofía, Javier, Lorena y su esposo. Cualquiera que se quedara en el hotel. Diles que ha habido una amenaza de gas secundaria. Y que la policía quiere reubicar a todos. Llévalos al Marriott Reforma en la calle Hamburgo, habitación 412. Estaré esperando». Mateo. La expresión de Víctor se volvió mortalmente seria. «No le digas a nadie que estoy vivo. Todavía no. No hasta que explique todo. No llevaré a mi familia a ninguna parte hasta que me digas quién acaba de intentar matarlos». La mandíbula de Víctor se tensó. Gerardo Domínguez. El nombre no significaba nada para Mateo. «¿Quién?». «El hombre que me mató hace 8 años». Los ojos de Víctor se volvieron fríos. «¿O lo intentó?». «El hombre que acaba de intentar terminar lo que empezó eliminando a toda mi familia en un ataque coordinado. Un hombre que dirige la mayor operación de trata de personas en el centro del país y a quien estoy a punto de destruir». Mateo retrocedió tambaleándose. «¿Trata de personas?». «Víctor, ¿en qué demonios te metiste?». «En mi trabajo». La voz de Víctor era amarga. «Era periodista. ¿Recuerdas? Investigué la historia que todos los demás tenían demasiado miedo de tocar. Y ahora esa historia está cerrando el círculo. Marriott Reforma, habitación 412, 30 minutos. Trae a la familia. Te contaré todo. Todas las cosas que debería haberte contado hace 8 años». Antes de que Mateo pudiera responder, Víctor se había desvanecido en la oscuridad del callejón, moviéndose con un sigilo practicado que hablaba de años pasados escondiéndose en las sombras. 35 minutos después, Mateo reunió a su confundida y asustada familia en una habitación de hotel anodina al otro lado de la ciudad. Carmen había dejado de hacer preguntas después de la confesión susurrada de Mateo en el coche: «Víctor está vivo». Ahora, se sentaba en la cama sosteniendo la mano de Sofía, su rostro pálido pero decidido. Javier permanecía protectoramente cerca de su nueva esposa, mientras que Lorena y su esposo, Daniel, miraban nerviosamente hacia la puerta. Mateo les había dicho lo mínimo, una amenaza creíble. Precaución policial. Todos necesitaban permanecer juntos esta noche. Un suave golpe. Luego, Víctor entró usando una tarjeta de acceso. La habitación quedó en silencio.
Santo Cristo, musitó Lorena. Víctor, jadeó Sofía. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Daniel buscó instintivamente su teléfono. No lo hagas, dijo Víctor en voz baja, con la mano levantada. Por favor. Sin llamadas, sin fotos, sin redes sociales. Por su propia seguridad, necesito que todos entiendan. Para el mundo, sigo muerto. Mamá murió pensando que te habías ido, dijo Carmen, su voz temblando con emoción reprimida. Mateo ha estado cargando con esa pérdida durante 8 años y ahora simplemente apareces. ¿Esperas que lo entendamos? No. La voz de Víctor se quebró. No espero comprensión. Espero que estén enojados. Pero ruego que escuchen, porque sus vidas dependen de ello. Mateo se movió al centro de la habitación. Entonces habla. Cuéntanos todo. Y más vale que sea la verdad, Víctor. Oh, que Dios me ayude. Lo es. Víctor se sentó pesadamente en una silla, pareciendo de repente agotado. Hace 8 años, investigaba una historia sobre mujeres desaparecidas. Mujeres jóvenes, en su mayoría inmigrantes, que desaparecían de la zona metropolitana del Valle de México sin dejar rastro. La policía no estaba interesada. Población transitoria. La gente asumía que se habían mudado. Pero encontré un patrón. Sacó una carpeta gastada de su chaqueta, esparciendo fotos sobre el escritorio del hotel. Mateo reconoció la antigua metodología de su hermano, la documentación obsesiva, los hilos conectores. Gerardo Domínguez, exitoso hombre de negocios, filántropo, dirige la Fundación Domínguez, supuestamente ayudando a jóvenes en riesgo. En realidad, ha estado dirigiendo una operación de trata durante 15 años. La fundación es un coto de caza. Identifica a mujeres vulnerables, les promete ayuda, y luego las envía a compradores por todo el país, quizás internacionalmente. Nunca llegué tan lejos en la investigación. Jesús, susurró Javier. Víctor continuó, su voz mecánica, como si recitar hechos fuera más fácil que enfrentar la emoción. Me acerqué demasiado. Tenía pruebas. Testimonios de 2 supervivientes que escaparon. Estaba a punto de publicar la historia, de destapar toda la operación. Fue entonces cuando Gerardo vino a por mí. La bomba en el coche, dijo Mateo en voz baja. Hecha por profesionales. Explosivos de grado militar, detonador remoto. Se suponía que me iban a vaporizar. Sin cuerpo, sin preguntas. Pero vi al tipo colocando el dispositivo debajo de mi coche cuando volví del almuerzo. ¿Corrí? La detonación ocurrió mientras estaba a 2 manzanas de distancia, pero la explosión me lanzó a través del escaparate de una tienda. Víctor trazó las cicatrices en su rostro. Pasé 3 semanas en una clínica clandestina pagada por un contacto que me debía un favor. Cuando volví a pensar con claridad, me di cuenta de que Gerardo iría tras todos los que me importaban para atar cabos sueltos, mis fuentes, mi editor, y especialmente mi familia. Carmen emitió un suave sonido de horror. Así que morí, dijo Víctor simplemente. Mi contacto arregló la historia de portada, se aseguró de que las autoridades encontraran suficientes pruebas en los restos para confirmar que Víctor Reyes se había ido. Pasé a la clandestinidad. Pasé 8 años observando a Gerardo desde las sombras, reuniendo más pruebas, tratando de encontrar una manera de detenerlo que no los pusiera a todos ustedes en el punto de mira. Pero llamaste esta noche, dijo Mateo. Sabías que venía a por nosotros. ¿Cómo? La expresión de Víctor se tornó sombría. Porque hace 3 semanas, Gerardo descubrió que estaba vivo. Uno de sus hombres me vio haciendo vigilancia. Gerardo se dio cuenta de que he estado construyendo un caso en su contra todos estos años, y decidió eliminar la única amenaza que importa, la gente que amo. Pensó que si no podía encontrarme, me atraería destruyendo a mi familia. La boda era una oportunidad perfecta, lugar público, todos juntos, máximo impacto. Sofía emitió un sonido ahogado. ¿Intentó matarnos a todos? ¿Por tu culpa? La acusación quedó suspendida en el aire. Víctor se estremeció, pero no apartó la mirada. Sí. Y asumo toda la responsabilidad. Pero ahora mismo, no tenemos tiempo para la culpa. Gerardo sabe que el ataque falló.
Sus hombres habrán informado que las víctimas fueron mínimas. Se reagrupará. Nos atacará de otra manera. Lo que significa que tenemos una pequeña ventana para actuar. ¿Actuar? La voz de Mateo era cortante. ¿Actuar cómo? Vamos a la policía, a la FGR, a quien sea que se encargue de esto. Gerardo es dueño de la mitad de los policías en 3 alcaldías, interrumpió Víctor. Su fundación dona millones a los políticos. Tiene jueces, fiscales, incluso algunos contactos de la FGR en su bolsillo. He intentado los canales oficiales durante 8 años. Cada prueba desaparece misteriosamente. Cada testigo se retracta o se desvanece. El sistema está construido para proteger a hombres como Gerardo Domínguez. ¿Entonces qué?, exigió Carmen. ¿Huir, escondernos, vivir el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro? No. Víctor se encontró con los ojos de su hermano. Hacemos lo que debería haber hecho hace 8 años. Lo destruimos por completo. Pero no puedo hacerlo solo. Mateo, necesito tu ayuda. Mateo miró a su esposa, a su hija, a su familia. Todos ellos mirándolo en busca de respuestas, de protección, de una solución a una pesadilla que había invadido sus vidas. Hace 8 años, había perdido a su hermano. Esta noche, casi lo había perdido todo. Pensó en los cimientos, en cómo había pasado su carrera construyendo estructuras que pudieran soportar una presión tremenda, que protegieran a las personas de adentro de las amenazas externas. Su familia era su cimiento. Y ese cimiento acababa de ser atacado. Mateo Herrera no era un soldado ni un espía. Era un ingeniero. Pero los ingenieros resolvían problemas. Analizaban las debilidades, calculaban soluciones y construían cosas que duraban. Cuéntame todo, dijo Mateo en voz baja. Cada detalle sobre Gerardo Domínguez, su operación, sus debilidades. Y luego vamos a hacer lo que mejor sé hacer. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Y qué es eso? La expresión de Mateo se endureció. Vamos a hacer que toda su fundación se derrumbe. Capítulo 4. Pecados del pasado. La habitación del hotel se transformó en un centro de mando improvisado mientras Víctor desplegaba 8 años de pruebas acumuladas. Mateo envió a Sofía, Carmen y los demás a descansar en una habitación contigua. Lo que estaban a punto de discutir no era para los oídos de todos. Empieza desde el principio, dijo Mateo, adoptando el modo de investigador. No la versión edulcorada. ¿Todo? Víctor respiró hondo y comenzó a desgranar toda la historia. Comenzó con un caso de persona desaparecida en 2017. Una estudiante universitaria llamada María Torres desapareció del campus del TEC de Monterrey en Santa Fe. Su compañera de cuarto le dijo a la policía que María estaba entusiasmada con una oportunidad de voluntariado en una fundación juvenil. La policía lo descartó como una situación de fuga, pero la compañera de cuarto acudió a mí porque había visto mi serie sobre temas de inmigración. Sacó una foto de una joven con ojos brillantes y una cálida sonrisa. Nunca más se volvió a ver a María. Pero cuando empecé a investigar, encontré a otras 6 mujeres con historias similares en un periodo de 3 años. Todas contactadas por representantes de la Fundación Domínguez, a todas se les prometieron trabajos u oportunidades educativas, todas desaparecieron. Mateo estudió las fotografías que Víctor había dispuesto. Mujeres jóvenes, la mayoría en la adolescencia tardía o principios de los 20, todas con circunstancias vulnerables similares. Se le revolvió el estómago. Gerardo Domínguez heredó la empresa de construcción de su padre a los 25 años, continuó Víctor. La convirtió en un imperio multimillonario. A los 30, había fundado la fundación, supuestamente para devolver algo a la comunidad. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Utiliza los programas de alcance de la fundación para identificar objetivos. Mujeres jóvenes que están aisladas, tal vez indocumentadas, definitivamente desesperadas. Su gente les ofrece ayuda, y luego las entrega directamente a la red de trata. ¿Cómo las mueve sin ser atrapado? La empresa de construcción, dijo Víctor sombríamente. Gerardo todavía es dueño de Construcciones Domínguez. Tienen contratos en todo el centro del país, edificios de oficinas, parques industriales, desarrollos residenciales.
Usa camiones de construcción, supuestamente moviendo equipos y materiales. ¿Quién revisa lo que hay en un vehículo de construcción? Tiene rutas regulares, negocios legítimos que cubren su red de transporte. La mente de ingeniero de Mateo comprendió de inmediato la elegancia del plan. Usa la logística de la construcción como tapadera. Diferentes sitios en diferentes ciudades, papeleo legítimo en constante movimiento. Exactamente. Para cuando lo descubrí, había identificado al menos 23 víctimas en 6 años, pero no podía probar la conexión entre las mujeres desaparecidas y Gerardo directamente. Entonces encontré a Brenda. Víctor sacó otra foto. Esta mostraba a una mujer con ojos atormentados y una expresión desafiante. Brenda Salazar. Escapó de una de las instalaciones de detención de Gerardo, un almacén abandonado que su empresa supuestamente poseía para el almacenamiento de equipos. Logró llegar a un refugio para mujeres, muerta de miedo, pero dispuesta a hablar. Me lo contó todo, descripciones de los hombres de Gerardo, detalles sobre la operación, incluso vio a Gerardo mismo una vez cuando vino a inspeccionar su mercancía. Mateo sintió que la rabia crecía en su pecho. ¿Dónde está ella ahora? El silencio de Víctor fue respuesta suficiente. Gerardo la encontró 3 días antes de que yo publicara la historia, dijo Víctor en voz baja. Lo hizo parecer una sobredosis. Fue entonces cuando supe que estaba jugando contra alguien con un alcance y recursos más allá de cualquier cosa que hubiera anticipado. Cuando ocurrió la bomba en el coche 2 días después, entendí que Gerardo no solo quería que la historia muriera. Quería que todos los relacionados con ella fueran borrados. Así que fingiste tu muerte para protegernos. No tuve elección, Mateo. Si Gerardo pensaba que tenía familia que podría continuar mi investigación, te habría matado a ti, a Carmen, a mamá, a todos ustedes. Al menos si yo estaba muerto, estaban a salvo. Gerardo no tenía razón para ir tras de ustedes hasta que descubrió que estabas vivo. Víctor asintió. Hace 3 semanas, me descuidé. Pensé que había cubierto mejor mis huellas. Uno de los hombres de Gerardo me vio fotografiando un traslado en un almacén. Rastrearon mi casa segura, encontraron mi investigación. Gerardo se dio cuenta de que había pasado 8 años construyendo un caso aún más grande en su contra. Mateo se levantó y caminó por la habitación, su mente procesando la información. Dijiste que intentaste los canales oficiales. ¿Qué pasó? Todo desapareció. Recopilaba pruebas, creaba pistas anónimas, proporcionaba información a la FGR, a las fiscalías estatales, a la policía, a cualquiera que pudiera actuar. Pero Gerardo tiene gente en todas partes. Las pruebas desaparecen de los depósitos de pruebas. Los testigos cambian sus historias. Las investigaciones se cierran silenciosamente. Los pocos policías honestos que intentan seguirlos se encuentran transferidos o presionados para que se retiren. ¿Y las agencias federales? Seguramente las unidades de investigación de trata están subfinanciadas y abrumadas, terminó Víctor. Y Gerardo es inteligente. Su fundación dona a las causas correctas, aparece en las galas de caridad adecuadas, tiene fotos con senadores y gobernadores. Ha construido una imagen pública de filántropo mientras dirige un imperio construido sobre el sufrimiento humano. Las pocas veces que alguien se acercó, sus abogados los sepultaron en papeleo y amenazas de difamación. Mateo dejó de caminar. Mencionaste que planeabas salir del país. En una semana. Gerardo ya ha hecho su dinero. La atención se está volviendo demasiado intensa. Y ahora conmigo vivo y su intento de asesinato fallido, sabe que su tiempo se está acabando. Tiene un último envío programado, 12 mujeres ya adquiridas, retenidas en una instalación que no he podido localizar. Después de esa entrega, desaparece a un país sin tratado de extradición, viviendo como un rey con su dinero manchado de sangre. Entonces tenemos una semana. Menos. Después del fracaso de esta noche, Gerardo acelerará su cronograma. Intentará atar cabos sueltos, es decir, nosotros, mientras finaliza su salida. Víctor se encontró con los ojos de su hermano. Mateo, sé lo que te estoy pidiendo. Tienes una familia, una carrera, una vida. No deberías tener que. Intentó asesinar a mi hija el día de su boda, interrumpió Mateo, su voz fría.
Ha destruido la vida de docenas de mujeres, y se llevó 8 años de la vida de mi hermano, así que no me digas lo que debería o no debería hacer. La expresión de Víctor se suavizó con gratitud. ¿Qué estás pensando? Mateo se acercó al escritorio, estudiando el mapa de las propiedades conocidas de Gerardo que Víctor había compilado. Su mente de ingeniero comenzó a analizar patrones de inmediato, identificando debilidades. Has estado investigando a Gerardo como un periodista, reuniendo pruebas, buscando pruebas. Por eso has fallado. Entonces, ¿cómo lo abordamos? La sonrisa de Mateo fue fría. Lo tratamos como un problema estructural. Cada edificio tiene un punto de falla. Cada cimiento tiene una debilidad. Encontramos las vulnerabilidades críticas de Gerardo y aplicamos presión hasta que toda su operación colapse. Pero primero, necesitamos entender la estructura completa de lo que estamos enfrentando. Se volvió hacia su hermano. Necesito todo lo que tienes. Registros de propiedad, documentos financieros, archivos de personal, horarios de entrega, cada trozo de información que has recopilado. Y luego necesito hacer algunas llamadas. ¿Llamadas a quién? He pasado 30 años diseñando edificios por toda la Ciudad de México. Conozco contratistas, desarrolladores, inspectores de la ciudad, gente que sabe qué proyectos son legítimos y cuáles son tapaderas. Gerardo usa la construcción como tapadera. Entonces es hora de aprovechar mis conexiones en esa industria. Por primera vez en 8 años, algo parecido a la esperanza parpadeó en los ojos de Víctor. ¿De verdad crees que podemos detenerlo? Mateo pensó en el rostro de Sofía contraído por el miedo. En todas las mujeres cuyas fotos cubrían el escritorio. En las cicatrices y los años perdidos de su hermano. Gerardo Domínguez construyó su imperio escondiéndose a plena vista, usando negocios legítimos para cubrir crímenes monstruosos. Pero toda estructura tiene sus elementos de carga. Los identificamos, los eliminamos sistemáticamente, y vemos cómo todo se viene abajo. Y si vuelve a ir tras la familia, la expresión de Mateo se endureció, entonces descubrirá que proteger mis cimientos es lo que mejor sé hacer, y no fallo en mi trabajo. Capítulo 5. La red del diablo. Mateo pasó las siguientes 6 horas haciendo llamadas, contactando a personas que había conocido durante 3 décadas en la industria de la construcción de la Ciudad de México. Para el mediodía del día siguiente, había reunido una imagen más clara de la operación de Gerardo Domínguez de lo que Víctor había logrado en 8 años. Tiene 12 propiedades principales que pasan por su red logística, explicó Mateo a Víctor mientras tomaban café en la habitación del hotel. Carmen se había llevado a Sofía y a los demás a un lugar seguro separado, el apartamento vacío de un colega en el centro que Mateo había asegurado. 8 son sitios de construcción legítimos, pero 4 son sospechosos, almacenes supuestamente para almacenamiento de equipos que tienen una actividad nocturna inusual. Víctor se inclinó sobre el mapa marcado. Estas ubicaciones: zona industrial de Vallejo, 2 cerca de la ICM, 1 en Toluca, Estado de México, justo al otro lado de la frontera estatal. Mi contacto en la oficina de inspección de la ciudad los marcó. Actividad legítima mínima, pero el uso de energía sugiere una ocupación regular. Instalaciones de detención. La voz de Víctor era sombría. Lo más probable. Pero hay algo más. Mateo abrió un registro de propiedad en su portátil. Gerardo solicitó permisos el mes pasado para transferir equipos a un aeródromo privado en Querétaro. Mi amigo en la oficina de planificación del condado dice que el permiso incluye el transporte de contenedores asegurados. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par. El envío final. Así es como las está sacando antes de huir. Lo que significa que las mujeres probablemente ya están retenidas en algún lugar cercano, listas para el transporte. La mandíbula de Mateo se tensó. Necesitamos encontrar esa instalación. Su teléfono sonó, un número que no reconoció. Mateo respondió con cautela. Hola. Señor Herrera. La voz era profesional, femenina. Soy la detective Elena Rivas de la SSC. Le llamo por el incidente en el St. Regis anoche. Necesito hacerle algunas preguntas de seguimiento. Los ojos de Mateo se encontraron con los de Víctor, quien se tensó de inmediato. Por supuesto, detective. ¿Hay algún problema? Solo algunas inconsistencias que estamos tratando de resolver.
Las imágenes de seguridad muestran que recibió una llamada telefónica inmediatamente antes de la evacuación. ¿Podría hablarme de esa llamada? La mente de Mateo se aceleró. Solo mi esposa revisando algo desde la suite del hotel. Interesante, porque los registros telefónicos de su esposa no muestran ninguna llamada a su número en ese momento. Y el registro celular del salón de baile capturó una llamada entrante de un número registrado a nombre de su hermano fallecido, Víctor Reyes. ¿Puede explicar eso? La habitación quedó en silencio. Víctor ya se estaba moviendo, guardando sus pruebas en una bolsa de emergencia. Detective, dijo Mateo con cuidado, no estoy seguro de qué fallo técnico está viendo, pero mi hermano murió hace 8 años. Quizás sea un problema de reasignación de números. Quizás. Rivas no sonaba convencida. Señor Herrera, voy a necesitar que venga a la comisaría para una declaración formal. ¿Dónde se encuentra actualmente? Estoy con mi familia en un lugar privado. Después del trauma de anoche, nos sentimos más seguros lejos del hotel. Entiendo. Necesitaré esa dirección. Mateo tomó una decisión. Detective, aprecio su minuciosidad, pero no me siento cómodo dando nuestra ubicación por teléfono después de que alguien intentara volar la boda de mi hija. Si le gustaría que nos encontráramos en algún lugar público. La línea se cortó. Mateo bajó lentamente el teléfono. Tenemos un problema. Rivas es una de las personas de Gerardo, dijo Víctor, ya a medio camino de la puerta. He visto su nombre en relación con varias investigaciones cerradas. Probablemente esté rastreando esta llamada. Podría haber triangulado nuestra ubicación. Entonces nos movemos. Ahora. Mateo agarró su chaqueta y las pruebas que Víctor había recogido. Pero primero, avisamos a Carmen y Sofía. Si la gente de Gerardo nos rastreó, también las estarán buscando a ellas. Llegaron al garaje de estacionamiento cuando el teléfono de Mateo vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que estás ayudando a tu hermano muerto. Movimiento inteligente salvar a todos anoche. Pero ahora lo has hecho personal. Tenemos asuntos pendientes, señor Herrera. Resolvámoslo como caballeros. Debajo del texto había una foto que heló la sangre de Mateo. Sofía, Carmen, Javier y Lorena caminando por una calle cerca del apartamento. Alguien los estaba siguiendo. Alguien muy cerca. Los encontraron, susurró Mateo. Víctor agarró el teléfono, su rostro perdiendo el color. Eso está cerca de la casa segura. Mateo, tenemos que... Mateo ya corría hacia su coche, con Víctor justo detrás. Salieron a toda velocidad del garaje de estacionamiento, las manos de Mateo blancas en el volante mientras navegaba por el tráfico de la Ciudad de México con agresión controlada. Llama a Carmen, ordenó Mateo. Dile que meta a todos adentro. Que cierren las puertas. Que no le abran a nadie. Víctor hizo la llamada, pero fue directamente al buzón de voz. Intentó con el teléfono de Sofía. Mismo resultado. No contestan. La mente de Mateo estaba calculando. 15 minutos hasta el apartamento con tráfico. Quizás 10 si forzaba. Demasiado tiempo. La gente de Gerardo ya estaba allí. Probablemente habían estado vigilando el edificio, esperando que Víctor y Mateo aparecieran. Estamos entrando en una trampa, dijo Víctor en voz baja. Lo sé. La mandíbula de Mateo estaba apretada. Pero tienen a mi familia. No tenemos elección. Siempre hay una elección. Mateo, si entramos ahí, Gerardo nos tendrá a todos. Deberíamos llamar a la policía de verdad, a la FGR, a alguien. Y para cuando decidan si creernos o no, mi esposa y mi hija estarán muertas. La voz de Mateo era fría. No. Entramos, pero entramos con inteligencia. Se detuvo a 2 manzanas del apartamento y apagó el motor. De la guantera, sacó una pequeña caja de herramientas, el kit de emergencia de ingeniero que siempre llevaba. Herramientas básicas, linterna, navaja multiusos, algo de alambre. Víctor lo observó con sorpresa. ¿Planeas construir nuestra salida? Planeo usar lo que sé. La mente de Mateo ya estaba analizando la estructura del edificio de apartamentos.
Había sido consultor en su diseño 3 años atrás, conocía su distribución íntimamente. El edificio tiene una entrada de servicio que conecta con el garaje de estacionamiento a través de un pasillo de mantenimiento. Podemos entrar sin usar la entrada principal. ¿Y luego qué? Luego veremos qué quiere realmente Gerardo. Mateo se encontró con los ojos de su hermano. Podría haberlos matado ya si ese fuera su objetivo. Nos quiere a nosotros, lo que significa que negociará. Y mientras habla, buscaré debilidades en su posición. Suenas como si hubieras hecho esto antes. No lo he hecho. Pero toda negociación se trata de apalancamiento. Encontramos el nuestro, sobrevivimos. Si no, al menos caemos protegiendo a nuestra familia. Se acercaron al edificio por la parte de atrás. Usando la entrada de servicio, Mateo recordó que la puerta no tenía seguro. Una mala señal. Significaba que su acceso estaba previsto. Alguien los estaba esperando. El pasillo de mantenimiento estaba tenuemente iluminado y vacío. Mateo abrió el camino, moviéndose lo más silenciosamente posible, su corazón martilleando. Detrás de él, Víctor se movía como un fantasma, años de esconderse le habían enseñado un sigilo que Mateo no podía igualar. Llegaron al pasillo residencial. Mateo podía ver la puerta del apartamento, 412, ligeramente entreabierta. Otra invitación, otra trampa. Mateo probó la puerta del apartamento adyacente. ¿Cerrada? Sacó su navaja multiusos y un trozo de alambre, manipulando la cerradura simple con eficiencia práctica, una habilidad que había aprendido durante su carrera inicial haciendo inspecciones de edificios. El apartamento estaba vacío, recientemente desocupado por su apariencia. Mateo se movió hacia la pared contigua con el apartamento objetivo y pegó su oreja contra ella. ¿Voces? Podía oír a Gerardo Domínguez hablar, su tono culto y razonable, y la voz de Carmen, tensa por el miedo controlado, respondiendo a sus preguntas. «¿Puedes ver algo a través de la pared?», susurró Víctor. Mateo negó con la cabeza. Pero entonces recordó, durante la fase de diseño del edificio, habían incluido paneles de pared modulares para un fácil acceso a los servicios públicos. Pasó las manos por la superficie de la pared hasta que encontró lo que buscaba, un panel de acceso extraíble, pintado por encima pero aún funcional. Trabajando en silencio, Mateo usó sus herramientas para aflojar el panel, revelando un estrecho hueco entre las paredes para los conductos eléctricos. A través del hueco, podía ver el interior del apartamento contiguo. La vista hizo que le hirviera la sangre. Carmen, Sofía, Javier, Lorena y Daniel estaban sentados en el sofá de la sala, vigilados por 3 hombres armados. Y de pie en el centro de la habitación, luciendo en todo momento como el exitoso hombre de negocios con su traje a medida, estaba el propio Gerardo Domínguez. Gerardo estaba en sus 50 y tantos, guapo de una manera fría, su cabello plateado peinado a la perfección. Sostenía un vaso de lo que parecía ser un whisky caro y hablaba con Carmen con la amabilidad casual de un anfitrión de una cena. Innecesariamente dramático, ¿no creen?, decía Gerardo. Simplemente quería tener una conversación con su esposo y su hermano. Después de todo, Víctor y yo tenemos asuntos pendientes, y Mateo se ha metido ahora en nuestra pequeña disputa. Salvando a su familia de tu bomba. La voz de Carmen era cortante a pesar de su miedo. Gerardo sonrió. Un malentendido. Las cosas escalaron más allá de mi intención original. En realidad, estoy bastante impresionado con el pensamiento rápido de Mateo. Los ingenieros civiles no suelen demostrar tales habilidades de gestión de crisis. Sugiere que su esposo tiene profundidades ocultas, señora Herrera. Mateo observaba a través del estrecho hueco, su mente acelerada. 3 hombres armados, Gerardo, 5 rehenes. Un asalto directo era un suicidio. Pero la distribución de la habitación. Estudió la estructura, las vigas de soporte visibles a través de las paredes, el sistema de rociadores de emergencia, el panel eléctrico cerca de la puerta. Víctor le tocó el hombro y articuló con los labios, ¿cuál es el plan? Mateo señaló su reloj y luego levantó 5 dedos. En 5 minutos, algo iba a suceder. Solo tenía que averiguar qué. Gerardo miró su propio reloj. Mateo debería llegar pronto. Su esposo me parece del tipo protector.
Imagino que está afuera ahora mismo tratando de determinar el enfoque más seguro. Por eso voy a simplificar esto. Se movió hacia Sofía, quien se estremeció al acercarse. Javier comenzó a levantarse, pero uno de los hombres armados le apuntó con un arma a la cabeza, obligándolo a sentarse de nuevo. Su hija es hermosa, señora Herrera. Recién casada, toda su vida por delante. Odiaría que esa vida se truncara porque su tío no pudo dejar ciertas investigaciones enterradas. Gerardo. La voz de Víctor provino del pasillo, y Mateo casi maldijo en voz alta. Su hermano había salido al descubierto, con las manos en alto. Estoy aquí. Déjalos ir. La sonrisa de Gerardo se ensanchó. El fantasma regresa. 8 años, Víctor. Has sido una verdadera espina en mi costado. Y ahora has arrastrado a tu familia a nuestro negocio. Eso fue imprudente. A través del hueco, Mateo vio a Gerardo asentir a uno de sus hombres, que se movió hacia la puerta para traer a Víctor. Este era su momento. El hombre abriría la puerta, creando una breve distracción. La mano de Mateo se movió hacia el panel eléctrico a su lado. Estos edificios más antiguos, sabía, tenían una peculiaridad: el sistema de supresión de incendios estaba conectado al mismo disyuntor que las luces del techo. Sobrecarga uno, activa el otro. Sacó alambre de su caja de herramientas y comenzó a crear rápidamente un cortocircuito. En la otra habitación, el pistolero estaba abriendo la puerta, metiendo a Víctor adentro bruscamente. Gerardo había dirigido toda su atención a Víctor, de espaldas a la pared donde trabajaba Mateo. Mateo conectó el último cable. El circuito chispeó, se sobrecargó, y todas las luces del apartamento se apagaron. Simultáneamente, el sistema de supresión de incendios estalló en un diluvio de agua, con las alarmas gritando. Mateo ya se estaba moviendo antes de que los rociadores se activaran por completo, rompiendo el panel de acceso debilitado y rodando hacia el caos oscuro y empapado del apartamento. Capítulo 6. El plan del ingeniero. El caos estalló en la oscuridad. El ensordecedor aullido de las alarmas de incendio se mezcló con gritos de confusión. Los ojos de Mateo, ya ajustados por el tenue pasillo, le dieron una ventaja crucial. Mapeó cada posición en su mente. Ahora se movía con propósito. Su primer objetivo fue el pistolero más cercano a Carmen. Mateo se lanzó hacia adelante, usando el impulso y la sorpresa en lugar de la fuerza. Su hombro conectó con el abdomen del hombre, empujándolo hacia atrás contra una mesa auxiliar. El arma cayó al suelo en la oscuridad. Carmen, al dormitorio, gritó Mateo por encima de la alarma. A través de las luces estroboscópicas de emergencia que ahora se encendían, Mateo vio a Carmen agarrar a Sofía y Javier, empujándolos hacia la parte trasera del apartamento. Lorena y Daniel lo siguieron. Daniel mostrando una agilidad sorprendente para un hombre de 60 años. El segundo pistolero se estaba girando, levantando el arma, pero Víctor ya estaba sobre él, habiendo usado la oscuridad para acortar la distancia. Años de instinto de supervivencia guiaron los movimientos de Víctor. Un golpe rápido a la muñeca, el arma cayendo, seguido de un codazo certero en la cara. Gerardo Domínguez permaneció tranquilo en el caos, retrocediendo hacia la puerta principal del apartamento. El tercer pistolero se movió para cubrirlo, profesional y controlado a pesar de la confusión. Impresionante, señor Herrera, gritó Gerardo, su voz cortando el ruido, pero en última instancia, inútil. Este edificio está rodeado por mi gente. Se han encerrado en una jaula. Mateo no respondió. Ya se dirigía hacia el panel eléctrico, el real esta vez, visible con la iluminación de emergencia. Si Gerardo tenía gente rodeando el edificio, entonces la jugada no era escapar. Era traer ayuda hasta ellos. Mateo. La advertencia de Víctor llegó demasiado tarde. El primer pistolero se había recuperado y placó a Mateo por la espalda, empujándolo con fuerza contra la pared. El dolor estalló en las costillas de Mateo, pero su mano se disparó, sus dedos cerrándose sobre el sistema de emergencia del edificio. No era la alarma de incendios que había activado, sino el verdadero botón de pánico instalado según los códigos de construcción de la Ciudad de México. Lo presionó con fuerza. En las comisarías de policía y estaciones de bomberos de todo el distrito, ahora se transmitiría una alerta prioritaria, emergencia activa en esta dirección.
Ocupantes en peligro. Se requiere respuesta inmediata. El pistolero estaba apartando a Mateo de la pared cuando la base de una lámpara se estrelló contra su cráneo. Carmen estaba detrás de él, respirando con dificultad, la lámpara temblando en sus manos. Ese es mi esposo. Mateo nunca había amado más a su esposa que en ese momento. La compostura de Gerardo finalmente se quebró. ¿Basta? Se movió hacia Sofía, su propia pistola ahora desenfundada. Todos se detienen o la chica muere. La habitación se congeló. Gerardo tenía a Sofía por el brazo, con la pistola presionada contra su sien. Estaba empapada por los rociadores, el rímel corrido, pero sus ojos eran feroces en lugar de asustados. La hija de su padre. Esto es lo que va a pasar, dijo Gerardo, su voz culta volviéndose fría. Víctor vendrá conmigo. Y también Mateo. Van a entregar cada prueba que han recopilado y luego van a desaparecer. Desaparecer de verdad esta vez. Si alguna vez vuelvo a saber de alguno de ustedes, su familia muere. Todos ellos. Tengo fotos, direcciones, cada detalle de sus vidas. Nunca podrán protegerlos para siempre. La mente de Mateo se aceleró, calculando ángulos, distancias, posibilidades. Entonces Sofía habló, su voz firme a pesar de la pistola en su cabeza. Papá. Mamá dijo que confiara en ti. Que siempre tienes un plan. Esas palabras lo cambiaron todo. Mateo se encontró con los ojos de su hija y vio una fe completa allí. Ella creía que él la salvaría. No podía defraudarla. Víctor, dijo Mateo en voz baja. Las pruebas que recopilamos. ¿Dónde están? Víctor captó algo en el tono de Mateo. En mi bolsa. El bolso azul junto a la puerta. Tráelo. Mateo se volvió hacia Gerardo. ¿Quieres las pruebas? Las tendrás. Pero luego los dejas ir a todos. Tú consigues lo que quieres. Nosotros desaparecemos. Tú terminas tu plan de salida. Todos viven. Gerardo lo estudió. No estás en posición de negociar. Tú tampoco. La voz de Mateo era tranquila. En unos 3 minutos, la policía de la Ciudad de México y el departamento de bomberos estarán llegando a un edificio que está emitiendo señales de emergencia a todo volumen. ¿Estás realmente preparado para esa conversación? La incertidumbre parpadeó en el rostro de Gerardo. A lo lejos, las sirenas ya eran audibles, acercándose. Víctor recuperó el bolso y se lo llevó a Gerardo. 8 años de pruebas, declaraciones de testigos, registros financieros, rutas de tráfico, documentación de propiedades, todo lo que estás buscando. Gerardo miró la bolsa. La codicia momentánea superó la precaución. Su agarre sobre Sofía se aflojó una fracción mientras alcanzaba las pruebas. Fue la oportunidad que Mateo necesitaba. Sofía, al suelo. Su hija no dudó. Se desplomó, como un peso muerto, cayendo directamente hacia abajo. El agarre de Gerardo, preparado para sostener a una persona de pie, perdió el control. Sofía cayó al suelo y rodó. Mateo ya se estaba moviendo. 3 décadas escalando sitios de construcción lo habían mantenido en forma. Acortó la distancia con Gerardo en 2 poderosas zancadas, su mano aferrándose a la muñeca de la pistola de Gerardo, forzándola hacia arriba. La pistola se disparó hacia el techo, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. Lucharon. Mateo usando la palanca en lugar de la fuerza, tal como lo había hecho antes con el pistolero. Torció bruscamente la muñeca de Gerardo, aplicando presión en la articulación con una precisión nacida de la comprensión de los ángulos y la distribución de la fuerza. El arma cayó al suelo. Víctor había agarrado a Sofía, llevándola a un lugar seguro. El tercer pistolero levantó su arma, pero Daniel, el esposo contador de modales apacibles de Lorena, le lanzó algo que le dio de lleno en la cara, un extintor de incendios de la pared. Ya he tenido suficiente de esto, murmuró Daniel. Mateo empujó a Gerardo hacia atrás, estrellándolo contra la pared. La compostura de Gerardo se hizo añicos por completo. ¡Idiota! No tienes idea de con quién te estás metiendo. Tengo jueces, políticos, unidades de policía enteras en mi bolsillo. No puedes tocarme.
Quizás no, dijo Mateo, respirando con dificultad. Pero puedo ralentizarte. Puedo hacerte la vida difícil. Y lo más importante, puedo asegurarme de que nunca vuelvas a tocar a mi familia. Las sirenas ya estaban justo afuera, se oían pies subiendo las escaleras a toda prisa. Los ojos de Gerardo se volvieron calculadores. Esto no ha terminado. ¿Quieres jugar? Te mostraré lo que es el verdadero poder. La consulta dental de tu esposa, su licencia médica puede ser cuestionada. El nuevo esposo de tu hija, veo que trabaja para una startup tecnológica. Tengo amigos en el capital de riesgo que podrían arruinar esa empresa. ¿Tu firma de ingeniería? Puedo hacer que nadie en la Ciudad de México trabaje contigo. Destruiré sistemáticamente todo lo que has construido, manteniéndome completamente legal e intocable. La expresión de Mateo no cambió. Sacó su teléfono y lo levantó, mostrando la aplicación de grabación de voz que había estado funcionando. Acabas de confesar tráfico de personas, intento de asesinato y una docena de cargos de corrupción. En grabación. El rostro de Gerardo se puso blanco. Soy ingeniero, dijo Mateo en voz baja. Pienso 3 pasos por delante. Planifico para los puntos de falla y lo grabo todo. Miró a Víctor. Mi hermano me enseñó eso, siempre documenta las pruebas. La puerta del apartamento se abrió de golpe. Policías de verdad esta vez, con chalecos que decían a unidad táctica, armas desenfundadas, gritando órdenes. Mateo levantó las manos, alejándose de Gerardo. Mateo Herrera. Yo llamé a emergencias. Ese hombre es Gerardo Domínguez. Buscado por tráfico de personas, intento de asesinato y soborno de funcionarios públicos. Mi teléfono tiene una confesión grabada. Hay 3 hombres armados aquí que son sus empleados. El oficial al mando evaluó la escena, el apartamento empapado, las armas esparcidas, los pistoleros golpeados y Gerardo Domínguez con aspecto furioso y atrapado. Señor, voy a necesitar que todos pongan las manos donde pueda verlas, dijo el oficial, pero su arma se había desplazado sutilmente hacia los hombres de Gerardo en lugar de hacia la familia de Mateo. Mientras la policía comenzaba a poner orden en el caos, Gerardo captó la atención de Mateo. La última vez gané yo. La rabia allí era palpable. ¿Crees que has ganado? Saldré por la mañana. Mis abogados enterrarán esa grabación, alegarán coacción, y luego iré a por ti, a por todos ustedes. Haré que miren mientras yo. Detective. Una nueva voz interrumpió la conmoción. Una mujer con un traje oscuro se abrió paso entre el equipo táctico. FGR. Nadie se mueva. Mateo sintió un momento de miedo. ¿Era otro de los contactos de Gerardo? Pero los ojos de la mujer, cuando se encontraron con los suyos, eran agudos y honestos. Miró a Gerardo Domínguez con una expresión de satisfacción. Gerardo Domínguez, soy la agente Diana Peña de la FGR. Llevamos 2 años construyendo un caso en su contra. Gracias a que amenazó a esta familia frente a testigos y en una grabación, finalmente tenemos suficiente para una orden de arresto. Asintió al equipo táctico. Es nuestro. Espósenlo. Mientras Gerardo era inmovilizado, todavía farfullando amenazas y exigiendo abogados, la agente Peña se acercó a Mateo. Señor Herrera, entiendo que ha tenido un par de días bastante movidos. Voy a necesitar declaraciones de todos, y necesitaré esa grabación. Pero primero miró alrededor de la habitación, ¿alguien está herido? Mateo hizo un balance. Su familia estaba conmocionada, empapada, traumatizada, pero viva. Víctor rondaba por el borde de la habitación, inseguro de su estatus. Mateo lo miró y asintió. Quédate. Nos encargaremos de esto juntos. Estamos bien, dijo Mateo. Pero hay algo que necesita saber. Gerardo mencionó que tiene un último envío. 12 mujeres retenidas en algún lugar, programadas para ser transportadas a un aeródromo en Querétaro. Necesita encontrarlas antes. Ya estamos en ello, le aseguró Peña. Basándonos en sus pruebas y en nuestra propia investigación, tenemos equipos moviéndose hacia 3 ubicaciones sospechosas en este momento. Mateo sintió que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. Entonces Carmen estaba allí, rodeándolo con sus brazos.
Sofía se unió al abrazo. Javier se quedó cerca, luciendo simultáneamente conmocionado e impresionado. Lorena y Daniel rondaban cerca. Daniel todavía aferrado a su extintor. Víctor comenzó a retroceder, dirigiéndose hacia la puerta, pero la voz de Mateo lo detuvo. Víctor, quédate. Su hermano se giró, inseguro. Mateo, la FGR querrá saber por qué he estado vivo durante 8 años. Entonces les diremos la verdad, dijo Mateo con firmeza. Toda. No más escondites. La agente Peña había escuchado el intercambio. Miró a Víctor con reconocimiento amaneciendo en su rostro. Víctor Reyes, el periodista que supuestamente murió hace 8 años. Ante el asentimiento de Víctor, ella soltó un largo suspiro. Tiene una historia bastante interesante que contar. Y basándome en lo que estoy escuchando, es una que necesitamos oír. Pero eso puede esperar hasta que hayamos asegurado la escena y obtenido las declaraciones de los testigos. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Necesitamos operaciones de rescate en 3 ubicaciones. Mientras recitaba direcciones, coordinando la búsqueda de las víctimas de Gerardo, Mateo finalmente se permitió creer que podrían haberlo detenido de verdad. Pero la mirada en los ojos de Gerardo mientras se lo llevaban, llena de rabia y malevolencia, sugería que esto no había terminado realmente. Hombres como él tenían recursos, conexiones, planes dentro de planes. Mateo tomó una nota mental, documentarlo todo. Mantenerse vigilante. Prepararse para las represalias. Porque el trabajo de un ingeniero no era solo construir estructuras. Era el mantenimiento, constante, cuidadoso, asegurando que los cimientos permanecieran sólidos contra todas las amenazas. Y Mateo Herrera se tomaba su trabajo muy en serio. Capítulo 7. La trampa. 3 días después del arresto de Gerardo, Mateo estaba sentado en la oficina de campo de la FGR en la Ciudad de México, revisando las pruebas que habían recopilado. La agente Peña había cumplido su palabra. Habían allanado las instalaciones de Gerardo y encontraron a 11 mujeres retenidas en condiciones deplorables. Una mujer ya había sido trasladada, pero estaban siguiendo esa pista. Las mujeres estaban ahora bajo custodia protectora federal, recibiendo atención médica y asesoramiento postraumático. Sus testimonios, combinados con la confesión grabada y los 8 años de documentación de Víctor, construían un caso abrumador contra Gerardo Domínguez. O eso pensaba Mateo. Señor Herrera, la agente Peña entró en la sala de conferencias donde Mateo había estado trabajando. Su expresión era preocupada. Tenemos un problema. El estómago de Mateo se encogió. ¿Salió bajo fianza? Peor. Un juez federal dictaminó que la grabación es inadmisible. Alegó que fue obtenida bajo coacción durante un allanamiento de morada ilegal. Los abogados de Gerardo están presentando todo el incidente como un allanamiento de morada que salió mal, con Gerardo como la víctima defendiéndose. Afirman que las mujeres que rescatamos eran en realidad empleadas en sus sitios de construcción legítimos y que malinterpretamos la situación. Mateo se levantó lentamente. Eso es una locura. Las mujeres que testificaron son todas inmigrantes con documentación cuestionable que ahora temen ser deportadas si hablan en contra de un hombre poderoso, terminó Peña con amargura. Los abogados de Gerardo ya están trabajando en ellas, ofreciéndoles ayuda con su estatus legal a cambio de declaraciones revisadas. Las tenemos en custodia protectora, pero no podemos obligarlas a testificar si tienen miedo. ¿Y las pruebas físicas, las instalaciones, los registros financieros? Todo explicable como operaciones comerciales legítimas. Según sus abogados, las instalaciones eran almacenes. Las mujeres eran empleadas. Los movimientos financieros inusuales eran gastos de negocios. La frustración de Peña era evidente. Gerardo ha estado construyendo un cortafuegos legal durante 15 años. Cada prueba incriminatoria tiene una explicación alternativa plausible. Mateo sintió que la furia crecía. ¿Así que se va libre? Por ahora. Todavía estamos construyendo el caso, entrevistando a testigos, pero... ¿Vaciló? Mateo, necesito ser honesta contigo. Gerardo Domínguez tiene poder. Poder sistémico real. Incluso con las pruebas de tu hermano y nuestra investigación, hay una posibilidad significativa de que gane en el tribunal.
Mateo guardó silencio por un largo momento, procesando esta información. ¿Entonces qué pasa si lo hace? Peña lo miró a los ojos. Entonces desaparece, huye a un país sin tratado de extradición, vive el resto de su vida en el lujo mientras las vidas de docenas de mujeres permanecen destruidas y docenas más caen víctimas de quienquiera que se haga cargo de su operación. ¿Y tu familia? No terminó la frase. No era necesario. Mateo regresó a la casa segura donde se alojaba su familia. Una verdadera casa segura de la FGR esta vez, con agentes armados brindando seguridad. Víctor estaba allí, con un aspecto más saludable después de 3 días de descanso real y comidas regulares. Carmen estaba preparando el almuerzo con la ayuda de Sofía, tratando de mantener algo de normalidad. Mateo. Víctor levantó la vista cuando su hermano entró. ¿Qué dijo la FGR? Mateo transmitió la conversación con Peña. La habitación quedó en silencio. Así que hicimos todo esto para nada, dijo Sofía en voz baja. Aún así, él gana. No. La voz de Mateo era firme. Él no va a ganar. Víctor estudió el rostro de su hermano. Mateo, ¿qué estás pensando? Mateo se dirigió a la mesa donde habían extendido la información de Gerardo. La agente Peña dijo que Gerardo tiene poder legal. Pero lo que Víctor descubrió es que el verdadero poder de Gerardo proviene de mantenerse oculto, de mantener su fachada respetable. Quítale eso. ¿Y qué le queda? Un imperio criminal, dijo Víctor. Conexiones, recursos, hombres peligrosos dispuestos a hacer cosas violentas. Exactamente. La mente de Mateo funcionaba como cuando abordaba un problema complejo de ingeniería. La agente Peña dijo que si Gerardo gana este caso, huirá del país. Mencionó que sus abogados están presionando para una audiencia en 5 días. Si el juez desestima los cargos, Gerardo probablemente desaparecerá en cuestión de horas. Entonces tenemos 5 días. Mateo sacó una libreta y comenzó a dibujar. No planos de construcción esta vez, sino algo diferente, un diagrama de flujo de la operación de Gerardo, identificando vulnerabilidades clave. Carmen se acercó. Mateo, ¿qué estás planeando? Gerardo se va del país porque sabe que sus protecciones legales se están desmoronando, dijo Mateo, sin dejar de escribir. Pero no va a desaparecer sin más. Necesita asegurar su dinero, atar cabos sueltos y probablemente vengarse de las personas que le causaron problemas, es decir, nosotros. ¿Crees que vendrá por nosotros de nuevo?, preguntó Sofía, el miedo insinuándose en su voz. Cuento con ello. Mateo levantó la vista. Víctor, el último envío de Gerardo. Las 12 mujeres que debían ser trasladadas a Querétaro. La FGR rescató a 11. ¿Dónde está la 12ª? Víctor sacó su portátil y accedió a sus archivos. Según mi última información, fue trasladada 3 días antes de la boda. Le perdí la pista en la red logística de Gerardo. Es una palanca de cambio, dijo Mateo. Gerardo sabe que la FGR lo está vigilando, sabe que sus instalaciones habituales están comprometidas. La mantendrá en algún lugar inesperado, en algún lugar que cree que no buscaremos. Y la usará como seguro. Si las cosas salen mal, ofrecerá revelar su ubicación a cambio de un trato. Las palabras de la agente Peña resonaron en la mente de Mateo: no podemos obligar a los testigos a testificar si tienen miedo. ¿Pero y si no tuvieran miedo? ¿Y si la estructura de poder de Gerardo colapsará por completo antes de la audiencia? Víctor, pasaste 8 años estudiando la operación de Gerardo. Dijiste que tiene policías, jueces, políticos corruptos en su bolsillo. ¿Cómo mantiene esa red? Principalmente con chantaje, dijo Víctor. La gente de Gerardo recopila información comprometedora sobre cualquiera que pueda ser útil. Fotos, grabaciones, irregularidades financieras. Lo almacena todo como seguro, para mantener a la gente a raya. ¿Dónde? Nunca lo descubrí. Es su secreto mejor guardado. Probablemente múltiples ubicaciones de respaldo, copias digitales y servidores seguros. La mente de Mateo se aceleró. Si el material de chantaje de Gerardo fuera expuesto, si todos esos funcionarios corruptos vieran de repente sus crímenes revelados públicamente, la red de protección de Gerardo se evaporaría. Estaría aislado,
vulnerable, y las mujeres se sentirían más seguras testificando, agregó Carmen, entendiendo la lógica de Mateo. Si las personas que podrían hacerles daño fueran expuestas y neutralizadas. Pero no sabemos dónde guarda esa información, señaló Víctor. He intentado encontrarla durante años. Mateo sonrió fríamente. No tenemos que encontrarla. Solo tenemos que hacer que Gerardo nos la traiga. Sacó su teléfono y miró la información de contacto que la agente Peña le había proporcionado. Gerardo cree que ha ganado. Cree que sus abogados lo liberarán y desaparecerá con su dinero y sus secretos intactos. ¿Pero qué pasaría si de repente creyera que todos sus secretos están a punto de ser expuestos? ¿Qué pasaría si pensara que alguien ha encontrado su archivo de chantaje? Intentaría asegurarlo, dijo Víctor lentamente. Moverlo a un lugar seguro antes de huir. O destruirlo, agregó Mateo. Lo que significa que tendría que ir a donde sea que esté almacenado. Y nosotros estaríamos esperando. Sofía se inclinó hacia adelante. Papá, estás hablando de tender una trampa. ¿Pero cómo haces que Gerardo crea que sus secretos están comprometidos? La sonrisa de Mateo se ensanchó. Se lo vamos a decir. Víctor, tienes contactos en la organización de Gerardo, ¿verdad? Gente que te dio información a lo largo de los años. Algunos empleados de bajo nivel, gente con la conciencia culpable. Perfecto. Filtraremos información de que la FGR tiene una fuente dentro del círculo íntimo de Gerardo, alguien que ha revelado la ubicación de sus archivos de chantaje. Lo haremos lo suficientemente ruidoso como para que Gerardo se entere a través de sus conexiones restantes. Entrará en pánico, dijo Víctor, la emoción creciendo en su voz. Irá a asegurar su seguro, sin confiar en nadie más para manejarlo. Y cuando lo haga, descubriremos dónde tiene a esa última víctima, terminó Mateo. Gerardo es cuidadoso, pero también es arrogante. Pensará que es más inteligente que nosotros. Pensará que puede manejar esta amenaza personalmente, y ahí es cuando lo tendremos. Carmen parecía preocupada. Mateo, esto suena increíblemente peligroso. Estás hablando de provocar deliberadamente a un hombre que ya ha intentado matarnos 2 veces. Lo sé. Mateo tomó sus manos. Pero si no hacemos esto, Gerardo sale libre. Desaparece, y pasamos el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro, preguntándonos cuándo enviará a alguien a terminar lo que empezó. O peor, se reemplaza a sí mismo con alguien aún más peligroso. Y la trata continúa. Así que terminamos con esto, dijo Sofía con firmeza. En nuestros términos. Víctor se levantó y se puso al lado de su hermano. He estado luchando contra Gerardo durante 8 años, solo. Fallé. Pero juntos. Se encontró con los ojos de Mateo. Juntos, tal vez podamos detenerlo de verdad. Mateo asintió y se volvió hacia su familia. Esto va a ser arriesgado. Definitivamente ilegal. Necesito que todos entiendan lo que estamos a punto de hacer. Si las cosas salen mal. No saldrán mal, interrumpió Carmen. ¿Por qué no lo permitirás? Nos salvaste en el St. Regis, en la casa segura. Nos salvarás de nuevo. Eso es lo que haces, Mateo. Proteges tus cimientos. Mateo sintió una oleada de amor por su esposa, su hija, su hermano. Tenían razón. Se trataba de protección, de asegurar que Gerardo Domínguez nunca más pudiera hacerle daño a nadie. Está bien, dijo. Víctor, empieza a difundir el rumor sobre la fuente de la FGR. Hazlo creíble pero urgente. Carmen, trabaja con la agente Peña. No va a sancionar oficialmente lo que estamos haciendo, pero podría mirar para otro lado si entregamos resultados. Sofía, Javier, necesito que investiguen propiedades industriales abandonadas en el área de la Ciudad de México. Gerardo mantendrá sus archivos en un lugar seguro pero accesible, probablemente un lugar que posee a través de una empresa fantasma. ¿Y la última víctima?, preguntó Víctor. Si Gerardo la mantiene como palanca, se le está acabando el tiempo. Encontraremos los archivos, la encontraremos a ella, dijo Mateo con certeza. Gerardo mantendrá sus activos más valiosos en el mismo lugar, su material de chantaje y su palanca humana. Es eficiente, y Gerardo es, ante todo, eficiente.
Durante los siguientes 2 días, ejecutaron el plan. Los contactos de Víctor difundieron susurros a través de la fracturada organización de Gerardo. La FGR tiene una fuente. Los archivos de chantaje están comprometidos. Lo saben todo. El molino de rumores se activó, volviéndose más exagerado con cada repetición. Mateo buscó señales de que Gerardo había mordido el anzuelo. Y al tercer día, la agente Peña llamó con noticias. Mateo, algo está pasando. Los dispositivos electrónicos de Gerardo están apagados. Ha desaparecido del mapa, no usa sus teléfonos ni computadoras habituales. Sus abogados están frenéticos, no pueden localizarlo. Y una cámara de tráfico captó su coche dirigiéndose al sur por la autopista México-Toluca a las 2 de la madrugada de esta mañana. Va a asegurar sus archivos, dijo Mateo, sintiendo satisfacción. ¿Rastrearon a dónde fue? Lo perdimos cerca de Toluca. Pero si se dirige al Estado de México, va a algún lugar fuera de mi jurisdicción inmediata. Mateo, ¿qué hiciste? Creé las condiciones necesarias para que Gerardo cometiera un error, dijo Mateo. Agente Peña, voy a necesitar un favor. Uno no oficial. Hubo una larga pausa. Luego, estoy escuchando. Capítulo 8. La estratagema del arquitecto. Mateo y Víctor condujeron a través de la oscuridad previa al amanecer hacia Toluca, una ciudad de parques industriales y complejos en expansión. La investigación de Sofía había identificado 3 propiedades registradas a nombre de empresas fantasma de Gerardo en la zona, 2 antiguos almacenes y una planta de fabricación abandonada. La planta de fabricación, dijo Mateo, estudiando los esquemas de la propiedad en su tableta. Es la más defendible, la estructura más grande, y la compañía de Gerardo supuestamente la compró para un futuro desarrollo hace 8 años. Nunca desarrolló nada, señaló Víctor. El lugar perfecto para esconder secretos. Habían dejado a Carmen y Sofía en la casa segura. Mateo había trazado la línea en llevar a su familia directamente al peligro, pero Javier había insistido en venir, y la agente Peña les había proporcionado a regañadientes dispositivos de rastreo GPS y una ruta sugerida que los mantenía a una distancia segura de las operaciones oficiales de la FGR. La planta de fabricación abandonada se cernía contra el cielo matutino, una enorme estructura de hormigón de 5 pisos de altura, con las ventanas en su mayoría rotas y el exterior desgastado por años de abandono. El coche de Gerardo estaba aparcado cerca de una entrada lateral. ¿Solo? Vino solo, observó Víctor. Sin respaldo. No confía en nadie más para esto, dijo Mateo. Lo cual nos favorece. Se acercaron con cuidado. El ojo de ingeniero de Mateo analizaba la estructura. La planta principal estaría demasiado expuesta. Gerardo se instalaría en un lugar más seguro, un lugar donde pudiera controlar el acceso con múltiples rutas de salida si fuera necesario. El nivel del sótano, decidió Mateo. Ahí es donde yo pondría el almacenamiento de alta seguridad. Subterráneo, paredes de hormigón, puntos de entrada limitados. Encontraron una entrada de servicio, una pesada puerta de metal que Mateo manipuló para abrir con sus herramientas. Adentro, la instalación era un laberinto de maquinaria oxidada y pasillos derrumbados. Pero huellas recientes en el polvo delataban el camino de Gerardo. Mateo y Víctor siguieron el rastro, moviéndose en silencio. Javier se mantuvo cerca, con aspecto nervioso pero decidido. Descendieron 2 tramos de escaleras hasta lo que debió ser el nivel de mantenimiento inferior de la instalación. La luz se derramaba desde una puerta más adelante, y se oían voces, Gerardo hablando con alguien por teléfono. No me importa lo que digan los abogados. No voy a dejar nada atrás. Una vez que asegure los archivos, me ocuparé del problema de los Herrera de forma permanente. Sí, el hermano también. Y cualquier otra persona que me haya causado dificultades. La voz de Gerardo se desvaneció mientras se adentraba en la habitación. Mateo se posicionó cerca de la puerta y echó un vistazo al interior. La habitación era grande, probablemente una antigua bóveda de maquinaria, ahora convertida en una instalación de almacenamiento improvisada. Archivadores metálicos revestían una pared. Una caja fuerte moderna se encontraba en la esquina, y acurrucada en una jaula a lo largo de la pared trasera había una mujer joven, aterrorizada, desnutrida, pero viva. La 12ª víctima.
Gerardo estaba de pie cerca de una estación de computadoras, aparentemente descargando archivos de un servidor. Su atención estaba dividida entre su conversación telefónica y la pantalla de la computadora. Mateo hizo una seña a Víctor y Javier. Esperen mi señal. Había aprendido del encuentro en la casa segura, la confrontación directa con un hombre armado era arriesgada. Pero Gerardo estaba distraído, y los elementos estructurales de la habitación ofrecían opciones. Mateo estudió el techo, observando las vigas de soporte expuestas, las cadenas colgantes de la maquinaria antigua y un sistema de rociadores que probablemente no funcionaba. Pero lo que sí funcionaba era el sistema eléctrico. Podía ver la caja de conexiones cerca de la puerta que alimentaba la computadora y las luces de Gerardo. Mateo susurró su plan rápidamente. Víctor asintió, entendiendo de inmediato. Javier parecía aterrorizado, pero dispuesto. La mano de Mateo se movió hacia la caja de conexiones. Contó en silencio. 3. 2. Tiró del interruptor principal. La habitación se sumió en la oscuridad. Gerardo maldijo, su teléfono cayendo al suelo mientras buscaba a tientas una linterna. Mateo ya se estaba moviendo, usando el camino que había memorizado en esa breve observación. Su hombro golpeó a Gerardo sólidamente, alejándolo de la estación de computadoras. «Coge los archivos», le gritó Mateo a Víctor mientras luchaban en la oscuridad. Gerardo era sorprendentemente fuerte para un hombre de negocios, y esta vez traía un arma. Mateo sintió la fría presión del cañón de una pistola contra su costado. Lucharon. Mateo usando cada gramo de fuerza para evitar que la mano de Gerardo apuntara el arma a algo vital. Un disparo resonó, ensordecedor en el espacio cerrado. La bala se desvió, provocando chispas en algún metal a la izquierda de Mateo. Mateo se retorció, usando una técnica que había aprendido viendo demasiadas películas de acción, y le dio un codazo en la cara a Gerardo. Sintió que algo crujía, nariz o dientes, no podía decirlo. Gerardo gritó y cayó hacia atrás. Mateo se abalanzó sobre el arma, su mano cerrándose sobre la muñeca de Gerardo. Se estrellaron contra un archivador, las carpetas explotando por todas partes. De repente, las luces inundaron la habitación. Víctor había encontrado un interruptor de energía de respaldo. Mateo vio la expresión de Gerardo, torcida por la rabia y el dolor, la sangre manando de su nariz rota. El arma seguía entre ellos, ambos hombres aferrándola. Entonces apareció Javier, blandiendo una pesada llave inglesa que había encontrado en alguna parte. La llave conectó con el brazo de Gerardo, no con la fuerza suficiente para romperlo, pero sí para aflojar su agarre. Mateo arrancó el arma y retrocedió tambaleándose, respirando con dificultad. Se acabó, Gerardo, dijo Mateo, el arma ahora apuntando al hombre que intentó matar a su familia. Gerardo se rió, un sonido amargo y quebrado. ¿Se acabó? No tienes idea de lo que has hecho. Esos archivos, señaló hacia la computadora donde Víctor estaba descargando datos frenéticamente, contienen pruebas que destruirán a docenas de personas poderosas, jueces, políticos, jefes de policía. Cuando descubran que tienes esa información, vendrán a por ti con todo lo que tienen. Acabas de convertirte en un objetivo más grande de lo que yo jamás fui. Entonces supongo que tendremos que publicarlo todo, dijo Mateo con calma. Cada archivo, cada chantaje, cada secreto sucio. Dejar que todo el sistema corrupto colapse y se reconstruya sobre cimientos honestos. La expresión de Gerardo cambió a sorpresa, luego a furia. No te atreverías. El caos. El caos es mejor que dejar que hombres como tú operen en las sombras, dijo Víctor, sacando una unidad USB de la computadora. Lo tengo todo. Registros financieros, archivos de chantaje, rutas de tráfico, registros de comunicación. Todo está aquí. Mateo se movió hacia la jaula donde estaba la mujer. Javier, sácala. Javier trabajó en la cerradura mientras Mateo mantenía el arma apuntando a Gerardo. La mujer salió, temblando pero capaz de caminar. Víctor la ayudó a sostenerse. Mateo, susurró ella. Gracias. Él dijo. Dijo que nadie vendría. Que todos se habían olvidado de nosotras. La mandíbula de Mateo se tensó. Miró a Gerardo con puro desprecio. ¿Cuántas a lo largo de los años?
¿Cuántas mujeres como ella? Gerardo no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Las sirenas resonaron en la distancia, acercándose. La agente Peña aparentemente había decidido que esta operación valía la pena la atención oficial después de todo. Parece que llega la caballería, dijo Mateo. Gerardo Domínguez, estás a punto de enfrentar consecuencias de las que no podrás salir sobornando o chantajeando. Y esta vez, no hay a dónde huir. Pero la expresión de Gerardo se había vuelto calculadora a pesar de su situación. ¿Crees que la FGR te protegerá? Con lo que sé, lo que he documentado sobre agentes federales, fiscales, incluso jueces en este distrito, son hombres muertos caminando. Ambos. Y sus familias. El control de Mateo se rompió. Bajó el arma y le dio un fuerte puñetazo directamente en la cara a Gerardo, enviándolo al suelo. Eso es por amenazar a mi familia de nuevo. Gerardo yacía en el suelo, aturdido, la sangre acumulándose bajo su cabeza. Mateo se quedó de pie sobre él, respirando con dificultad, los nudillos doliéndole. Mateo. La advertencia de Víctor llegó justo cuando Mateo oyó pasos detrás de él. Varias personas moviéndose rápido. Agentes de la FGR irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. Suelte el arma. Manos donde pueda verlas. Mateo colocó cuidadosamente el arma de Gerardo en el suelo y levantó las manos. Mateo Herrera. La agente Peña sabe que estoy aquí. Ese hombre es Gerardo Domínguez, buscado por trata e intento de asesinato. La mujer es su víctima y mi hermano tiene pruebas en esa computadora de múltiples delitos graves. La agente Peña se abrió paso entre su equipo. Evaluó la escena, Gerardo sangrando en el suelo, Mateo de pie sobre él, la mujer rescatada, Víctor aferrando la unidad USB. Mateo, dijo ella, cansada. Vamos a tener una larga conversación sobre la interferencia de civiles en investigaciones federales. Estaré encantado, dijo Mateo. Pero primero, esa unidad USB contiene pruebas de corrupción en todo el sistema legal de la Ciudad de México. Gerardo ha estado chantajeando a funcionarios públicos durante años. Querrá asegurar eso antes de que nadie más sepa que existe. Los ojos de Peña se abrieron ligeramente. Comprendió las implicaciones de inmediato. Víctor, dame esa unidad. Ahora. Mientras Víctor entregaba las pruebas y los agentes comenzaban a asegurar a Gerardo y a ayudar a la mujer rescatada, Mateo sintió que la adrenalina finalmente se desvanecía. Lo habían logrado. Realmente habían detenido a Gerardo Domínguez. Pero las palabras de Gerardo resonaban en su mente, son hombres muertos caminando. Capítulo 9. El cimiento final. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de interrogatorios de la FGR, declaraciones de testigos y ver cómo el imperio de Gerardo se derrumbaba sistemáticamente en las noticias. El contenido de la unidad USB había sido asegurado, y los superiores de la agente Peña tomaron la decisión estratégica de exponerlo todo. Cada funcionario corrupto, cada chantaje, cada secreto sucio que Gerardo había acumulado. Las repercusiones no tuvieron precedentes. 3 jueces renunciaron. Una docena de oficiales de policía fueron acusados. 2 senadores estatales fueron arrestados. La corrupción llegaba más profundo de lo que nadie había imaginado, y la indignación pública fue ensordecedora. A Gerardo Domínguez se le negó la fianza de nuevo. Esta vez por un juez que no había sido comprometido. Las 11 mujeres rescatadas, al ver destruida la red de protección de Gerardo, aceptaron testificar. La 12ª mujer, cuyo nombre era Rosa Duarte, se convirtió en un testigo clave con un conocimiento detallado de la operación de Gerardo. Mateo estaba sentado en la sala de conferencias de la FGR, agotado, viendo la cobertura de noticias con la agente Peña. Las pruebas de tu hermano, combinadas con los archivos de chantaje de Gerardo, cerraron 16 investigaciones de trata separadas en 4 estados, dijo Peña. Hemos identificado a 63 víctimas. 63 mujeres que fueron traficadas, a la mayoría de las cuales ahora podemos localizar y ayudar. Lo que ustedes 2 hicieron va a salvar vidas durante años. ¿A qué costo?, preguntó Mateo en voz baja. Peña guardó silencio por un momento. Los abogados de Gerardo solicitaron una evaluación psiquiátrica, alegando capacidad disminuida.
Pero entre su confesión grabada, las pruebas físicas y el testimonio de docenas de testigos, se va a la cárcel de por vida. Múltiples cadenas perpetuas, cargos federales y estatales. Morirá en prisión. Bien. Mateo no sintió piedad por Gerardo Domínguez. Pero Peña continuó con cuidado. Gerardo tenía socios. Personas cuyos medios de vida dependían de su operación. Y te has hecho muy visible en esta investigación. Podría haber intentos de represalia. Lo sé, Mateo. He estado pensando en esto durante días. ¿Cómo lo manejamos? Oficialmente, servicios de protección de la FGR para ti y tu familia durante los próximos 6 meses mientras reunimos la red de Gerardo. Extraoficialmente lo miró a los ojos: hiciste algo notable aquí, Mateo. Tú y Víctor desmantelaron una operación de trata que había sobrevivido durante 15 años. Expusieron la corrupción sistémica. Pero también se ganaron enemigos poderosos. Mi consejo: sé inteligente, mantente alerta y no dudes en llamar si algo parece extraño. Mateo asintió. Y Víctor está oficialmente vivo de nuevo, lo que crea su propia pesadilla burocrática. Pero dado su papel en esta investigación, recomiendo que se renuncie a la protección de testigos y en su lugar le ofrezco un puesto de consultor en la Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas de la FGR. Si él lo quiere, lo querrá, dijo Mateo con certeza. Es por lo que ha estado luchando desde que esto comenzó. 2 semanas después, Mateo estaba en el estacionamiento del reclusorio norte de la Ciudad de México, donde Gerardo Domínguez estaba detenido en espera de juicio. Había solicitado una reunión de visita, no con Gerardo directamente, sino para entregar un mensaje a través del sistema penitenciario. La agente Peña lo había arreglado con renuencia. Mateo grabó un mensaje de vídeo para ser mostrado a Gerardo en su celda. Gerardo, soy Mateo Herrera. Intentaste matar a mi familia 2 veces. Destruiste innumerables vidas por dinero. Corrompiste todo un sistema para protegerte. Y pensaste que eras intocable. Pero esto es lo que no entendiste: un cimiento es tan fuerte como aquello sobre lo que está construido. Tú construiste tu imperio sobre mentiras, chantaje y violencia. Yo construí mi vida sobre la familia, la honestidad y el principio de que las estructuras deben proteger a las personas, no dañarlas. Tu cimiento se desmoronó en el momento en que alguien aplicó presión real, porque estaba podrido desde el principio. El mío se mantuvo fuerte porque fue construido para durar. Vas a pasar el resto de tu vida en una celda. Tendrás mucho tiempo para pensar en esa diferencia. Y cada día que te sientes ahí, quiero que recuerdes que fuiste vencido por un ingeniero civil que se preocupaba más por proteger a su hija de lo que tú te preocupaste por cualquier cosa en tu miserable vida. Pierdes, Gerardo, completa y eternamente. Mateo terminó la grabación y le entregó el dispositivo a la agente Peña. Asegúrate de que lo vea. Ella sonrió ligeramente. Con placer. 3 meses después del arresto de Gerardo, Mateo estaba en el altar de la segunda recepción de boda de su hija. Una reunión pequeña e íntima solo con familiares y amigos cercanos. Sofía y Javier habían querido una repetición, una celebración no marcada por el terror y la violencia. Mateo levantó su copa para un brindis, mirando los rostros que amaba. Carmen, hermosa y fuerte, que había mantenido unida a su familia a través de todo. Sofía y Javier, jóvenes y resilientes, ya planeando su futuro. Lorena y Daniel, que habían demostrado ser sorprendentemente rudos cuando importaba. Y Víctor, limpio, afeitado y saludable, preparándose para comenzar su nuevo puesto en la Fuerza de Tarea de la FGR la próxima semana. Hace un año, hice un brindis sobre los cimientos, comenzó Mateo. Sobre cómo las estructuras más fuertes no están hechas de acero y hormigón, sino de amor y compromiso. Todavía creo eso. Pero he aprendido algo más este año. Un cimiento no solo soporta lo que está encima. Protege lo que sostiene de lo que hay debajo. De las amenazas, de la corrupción, del mal que destruiría todo lo que has construido. Nuestra familia enfrentó algo terrible. Y sobrevivimos porque nuestro cimiento era más fuerte que las fuerzas que intentaban derribarlo. Nos protegimos mutuamente. Nos mantuvimos unidos. Y cuando tuvimos que luchar, luchamos con inteligencia y luchamos como uno solo. Miró a Víctor. Recuperé a mi hermano.
Pude verlo convertirse en el héroe que siempre supe que era. Miró a Sofía. Vi a mi hija mostrar más coraje en un momento del que la mayoría de la gente muestra en toda una vida. Miró a Carmen. Y me recordaron por qué me casé con la mujer más fuerte que he conocido. Mateo alzó su copa más alto. Por los cimientos que se mantienen firmes. Por las familias que se mantienen unidas. Y por la certeza absoluta de que cuando intenten destruir lo que hemos construido, fracasarán. Porque somos los Herrera, y no nos rompemos. Por los cimientos, resonó en la habitación, las copas tintineando. Mientras la fiesta continuaba, Mateo salió a la terraza. Un hotel diferente esta vez, con máxima seguridad verificada por la FGR. Miró la Ciudad de México, pensando en todo lo que había sucedido. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la agente Peña. Gerardo se declaró culpable de todos los cargos esta mañana. Cadena perpetua sin libertad condicional. Aislamiento. El juez dejó claro que nunca volverá a ver la luz del día. Ganaste, Mateo. Tú y Víctor ganaron. Mateo sonrió y guardó el teléfono. Detrás de él, sonaba la música y su familia reía. Delante, la ciudad brillaba con posibilidades. Víctor se unió a él en la terraza. ¿Pensando en Gerardo? Pensando en los cimientos, corrigió Mateo. En cómo necesitan mantenimiento, vigilancia, cuidado. En cómo nunca puedes darlos por sentados. Nos salvaste a todos, dijo Víctor en voz baja. Pasé 8 años tratando de detener a Gerardo y fallé. Tú lo hiciste en 2 semanas. Lo hicimos juntos, dijo Mateo. Y no podría haberlo hecho sin tus pruebas, tu coraje, tus años de preparación. Tú sentaste las bases, hermano. Yo solo terminé la construcción. Se quedaron en un silencio cómodo. 2 hermanos que se habían perdido y se habían encontrado de nuevo, que habían enfrentado la oscuridad y emergido a la luz. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Víctor. Mateo lo pensó. Volver a diseñar edificios, supongo. Crear estructuras que mantengan a la gente segura. Es lo que hago. ¿Y si algo como esto vuelve a pasar? ¿Si alguien amenaza el cimiento? La expresión de Mateo se endureció. Entonces haré lo que le hice a Gerardo. Encontraré sus debilidades, explotaré sus fallas y haré que todo lo que han construido se venga abajo. Porque eso es lo que hacen los ingenieros. Entendemos los puntos de tensión. Sabemos cómo hacer que las cosas se mantengan firmes y cómo hacer que caigan. Se volvió hacia su hermano. Pero sobre todo, me voy a centrar en mi familia, en el futuro de Sofía, en apoyar a Carmen, en reconstruir los años que perdimos contigo. En vivir bien. Porque ese es el mejor cimiento de todos. Víctor sonrió. Has cambiado, hermano mayor. Te has vuelto más duro, más peligroso. No peligroso, corrigió Mateo. Protector. Hay una diferencia. No busco peleas. Pero cuando alguien amenaza lo que he construido, cuando intentan destruir mis cimientos, entonces descubren que el ingeniero tranquilo tiene acero en la columna y hará lo que sea necesario para proteger a su familia. Desde adentro, la risa de Sofía sonó, pura y alegre. Carmen apareció en la puerta, haciéndoles señas para que volvieran a la fiesta. Vamos, le dijo Mateo a Víctor. Tenemos una familia que celebrar. Y hermano, bienvenido a casa. De verdad esta vez. Volvieron a entrar juntos, al calor, a la luz y al amor. El cimiento era sólido. La estructura era firme. Y Mateo Herrera, ingeniero civil y padre protector, se había asegurado de que se mantuviera fuerte por generaciones venideras. Gerardo Domínguez se pudría en su celda, su imperio destruido, su nombre sinónimo de maldad. Y cada noche, mientras Mateo besaba a su esposa, veía a su hija e intercambiaba mensajes de texto con su hermano, sentía la satisfacción de saber que se había hecho justicia. El cimiento se mantuvo. Y eso era todo lo que importaba. Epílogo. 6 meses después, una breve noticia apareció en la página 8 del periódico Reforma. Gerardo Domínguez, traficante de personas convicto, encontrado muerto en su celda en el reclusorio norte.
La investigación preliminar sugiere un paro cardíaco, aunque las autoridades están investigando un posible juego sucio dado el alto perfil de Domínguez y sus numerosos socios criminales que podrían haber querido silenciarlo. Domínguez, de 52 años, cumplía múltiples cadenas perpetuas por trata, corrupción e intento de asesinato. Mateo leyó el artículo mientras tomaba su café matutino. Carmen miró el periódico y levantó una ceja. Interesante coincidencia, ¿no? Los ataques al corazón ocurren en la cárcel, dijo Mateo suavemente. Es un ambiente estresante. Ajá. Carmen no se lo tragaba. Tú no sabrías nada de eso, ¿verdad? Mateo se encontró con los ojos de su esposa. Gerardo Domínguez murió solo, abandonado por sus socios, su imperio destruido, su nombre arruinado. Ya sea que su corazón fallara naturalmente o que alguien decidiera atar un cabo suelto, el resultado es el mismo. El mundo está mejor sin él. Dobló el periódico y se levantó. Tengo una inspección en el nuevo hospital infantil del centro. ¿Quieren mi opinión sobre el trabajo de los cimientos? Claro que sí, dijo Carmen con una leve sonrisa. Eres muy bueno con los cimientos. Mateo la besó en la frente. El mejor, de hecho. Me aseguro de que sean inquebrantables. Mientras conducía al sitio de trabajo, Mateo pensó en la muerte de Gerardo. No había hecho llamadas, ni iniciado contactos, ni tomado ninguna medida. Pero la agente Peña había mencionado que algunos de los antiguos socios criminales de Gerardo, aquellos cuyas operaciones habían sido expuestas cuando su imperio cayó, estaban particularmente descontentos con sus pérdidas. Las prisiones tenían largas memorias y alcances aún más largos. A veces, los cimientos se derrumban bajo su propio peso. A veces, necesitan un pequeño empujón desde el ángulo correcto. Y a veces, cuando alguien ha amenazado a tu familia, destruido vidas y no ha mostrado remordimiento, simplemente das un paso atrás y dejas que las consecuencias de sus propias acciones los alcancen. Mateo Herrera construía cimientos. No necesitaba destruir a Gerardo Domínguez directamente. Gerardo se lo había hecho a sí mismo en el momento en que decidió que la familia de Mateo era un objetivo aceptable. El ingeniero entró en el sitio de construcción del hospital, revisó sus planos y se puso a trabajar, asegurándose de que el edificio protegería a los niños de adentro durante los próximos 100 años. Porque para eso eran los cimientos: protección, fuerza y resistencia. Y el cimiento de Mateo Herrera, su familia, sus principios, su determinación se mantendría para siempre. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.